Vamos a comenzar leyendo desde el estudio que vimos la vez pasada, que es en Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y lo primero que dice acá Yeshua es: no penséis, ¿sí? Lo que está diciendo es que no pensemos que Él viene a abrogar o a cancelar, ¿sí?, la ley o los profetas. Es un mandamiento por parte del Mesías para que no pensemos eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué dice para cumplir? Bueno, vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. ¿Sí? Acompáñame. Deuteronomio 27, 26. Yo ya lo resalté. Dice así, Deuteronomio 27, 26. Maldito el hombre que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá el pueblo o todo el pueblo, amén. ¿Sí? Entonces vemos que acá, si Yeshua no hubiese confirmado, ¿sí?, las palabras de esta ley para hacerlas, o sea, si no las hubiese hecho, hubiese sido maldito. Pero recordemos que Él las hizo, Él las cumplió. Entonces, al cumplirla y a enseñarlas, ¿sí?, lo que está haciendo Él es de bendición. Él está haciendo de bendición para todos nosotros. Por eso Él es llamado santo, ¿sí?, porque Él no transgredió ningún mandamiento, ¿sí? Bien, volvamos acá. Dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Todavía hay cielo y tierra, ¿sí? No han pasado. Muy bien. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, y este es un principio, primero hacer, y después dice haga y enseñe, este es el segundo principio, y eso es lo que yo le pido al Señor, tanto para mi vida como para tu vida, es que nos dé la fortaleza para hacer primero los mandamientos y después enseñarlos, ¿sí? Que nos dé la fortaleza para que podamos cumplir con sus mandamientos, con sus estatutos, que tengamos también nosotros, y quiero tener el corazón dispuesto a hacerlo para poder representar bien al Señor, ¿sí? Es necesario cumplir este mandamiento, que es hacer y enseñar, ¿sí? Este será llamado grande en el reino de los cielos, o sea que entrará en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, si vuestro ejemplo, quiere decir esto, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso será llamado muy pequeño, porque no enseña así a los hombres, ¿sí?, a hacer esto. Bien, perfecto. Vamos a comenzar con el capítulo 5, versículo 21 de Mateo en el día de hoy. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos. Y acá lo que va a hacer Yeshua, Jesús, es dar la interpretación correcta de la ley, ¿sí? Recordemos que Él es el maestro por excelencia, en Él está el espíritu de la ley, o sea que Él tiene la interpretación y es el único que tiene la interpretación correcta de los mandamientos, ¿sí? Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿sí?, no matarás. Bien, ¿por qué? Porque a los antiguos se le da el mandamiento no matarás. Esto sale en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. Dice no matarás solamente el mandamiento. O sea que a los antiguos el Señor le entrega, ¿sí?, en 2 tablas de piedra le entrega este mandamiento, escritos justamente por Él. Pero lo que no está escrito ahí, dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, aquí vemos que interpretaron los maestros de Israel este pasaje así: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? Oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, se les enseñó así desde la antigüedad, y ahora va a interpretar, va a decir: yo les enseño, yo les digo, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, que se enoje, que tenga enojo, que provoque, ¿sí?, o que quiera asesinarlo, ¿sí?, porque el enojo trae esto, el querer asesinar, el querer matar. Dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, ¿sí?, a su hermano, ¿sí?, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que vemos que acá Yeshua nos está enseñando que no debemos, ¿sí?, transgredir este mandamiento. No debemos caer en el enojo, no debemos caer en la ira, no debemos caer en la contienda contra nuestro hermano. Puede ser nuestro hermano de sangre y puede ser también nuestro hermano de la fe, ¿sí? Nuestro hermano también del pueblo. Recordemos que esto se lo está diciendo a sus discípulos, él se lo está diciendo a su pueblo, ¿sí? Entonces le está diciendo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicios, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Entonces vemos lo que está diciendo acá Yeshua. Fatuo significa decirle tonto, ¿sí? Tratarlo como un tonto, como una persona que no sirve para nada. Entonces vemos que esto no tiene que ser así. Yeshua lo regula. Yeshua pide que no seamos así con nuestros hermanos y que nuestros hermanos no sean así con nosotros, ¿sí? Lo que él quiere es una relación de respeto, que no provoquemos a nadie y nadie nos provoque, que no menospreciemos a nadie y que nadie nos menosprecie, ¿sí? Y vamos a leer un capítulo en Génesis 4.1, ¿sí? Génesis 4.1, de una relación, ¿sí?, entre hermanos, donde uno se enojó con el otro, entró en celos contra el otro y mató a su hermano. Entonces el Señor no quiere eso. Vamos a leer, dice: conoció a Adán a su mujer, Eva. Conoció significa tuvo una experiencia íntima con su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y acá resalta que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. No es que Abel fuera mejor que Caín, sino que Abel, sí, tenía un corazón más dispuesto, era más humilde, más sumiso, sí, era un hombre adorador del Señor, sí. Y Caín, por otro lado, sí, que labraba la tierra, era un poco más rudo, era una persona que no tenía, sí, en su corazón el querer darle lo mejor al Señor. Entonces vamos a ver acá que no cae en agrado, sí, la ofrenda que le trae Caín al Señor, porque él no lo hace, sí, con un anhelo ferviente, sí, para con Dios, sino lo hace como un ritual, sí, el hacer esto. Génesis 4.3: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo fruto, o del fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos, acá vemos que eligió lo mejor, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abel dispuso ser limpio de corazón para con Dios, dispuso y anheló querer agradarle al Señor. En cambio, no se ve esa acción. El texto bíblico no nos está hablando de que tiene esa acción Caín, ¿sí? Entonces en Génesis 4.5 dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y acá vemos que se ensañó Caín en gran manera, ¿sí? Vamos a ir al Strong y vamos a colocar ahí donde dice se ensañó, ¿sí? Y acá vemos que dice enojar, enojo, ensañar, entremeter, apesadumbrar, arder, ¿sí? Se enojó, se ensaña, ¿sí? Caín se enoja. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿sí? Acá le da una oportunidad más el Señor, no serás enaltecido. O sea, si lo haces bien, si vienes a mí humillado, en gratitud, si bien hicieres, dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo. O sea, le deja elegir el Señor. Y tú te enseñorearás de él. O sea, puedes dominarlo. Pero bueno, vamos a ver acá.
lo que dice en el 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y vemos acá lo que pasa por un enojo, por la contienda, ¿sí? Por eso Yeshua nos enseña, ¿sí?, a no caer en esto, ¿sí?, que no debemos caer en esto. Volvamos a Mateo 5. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ¿sí? Acá vemos culpable y acá vemos culpable, ¿sí?, ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, ¿sí?, que lo menosprecie, que lo provoque, ¿sí?, que le diga tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, ¿sí?, y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Esto dice en el 5:23. O sea, antes de traer oración al altar, antes de traer alabanza, ¿sí?, antes de dar una enseñanza, el Señor nos llama a reconciliarnos con nuestro hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vemos el error que cometió Caín. Eso tuvo un precio, ¿sí? Él tuvo que irse de delante de la presencia de Dios, él tuvo que alejarse, ¿sí? Y eso tuvo una gran consecuencia. Así que bueno, por tanto, si traemos nuestra ofrenda al altar y allí nos acordamos de que algo le hemos hecho a nuestro hermano, ¿sí?, o que nuestro hermano tiene algo en contra nuestra, dejemos allí la ofrenda delante del altar y vayamos y nos reconciliemos, ¿sí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Ahí recién presenta tu alabanza, tu adoración, tu ofrenda voluntaria, tu oración, etcétera. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, hoy, entre tanto que estás en el camino, ¿sí? No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Sí, el cuadrante era una monedita de cobre. Ahora va a hablar, dice acá el título, Jesús y el adulterio. También podemos ponerle como título, el adulterio comienza mirando. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que va a decir ahora Yeshua. Oíste que fue dicho. O sea, se te enseñó esto. No cometerás adulterio. Pero Yeshua va más profundo todavía, porque el Señor conoce el corazón y el pensamiento del hombre, de la humanidad, del humano, tanto del hombre sí como el de la mujer, sí. Así que bueno, va a decir esto, pero yo les enseño, no está cambiando la ley, no penséis, sí, no penséis que he venido a abrogar, a cancelar la ley. Recordemos eso, recordemos el contexto. Lo que está haciendo Yeshua es interpretar este pasaje bíblico, ¿sí? Este mismo pasaje que sale en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18, ¿sí? No cometerás adulterio. Ahora, él le va a dar la interpretación correcta. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Saca ese pecado. No está diciendo que nos saquemos el miembro, sino que es un símbolo. Si vos estás mirando para codiciar, quita la mirada de ahí, sácala de ahí, saca el pecado de ahí, desarráigalo de tu corazón y échalo de ti, ¿sí? Échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, ¿sí?, y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, si estás utilizando tu mano derecha, o sea, si estás confiando, estás tomando, ¿sí?,
y te es ocasión de caer lo que estás haciendo, córtala y échala de ti, ¿sí? Corta el pecado, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que bueno, tenemos que colocar, y una forma de echar, de sacar y de cortar este pecado es colocando nuestra mirada en los mandamientos del Señor, ¿sí? Colocando nuestra mirada en esto, en no cometerás adulterio, en no mirar, ¿sí?, una mujer para codiciarla, ¿sí? Así que bueno, el Señor nos está llamando a la reflexión, ¿sí? Y vamos a leer Éxodo 20:14 para que veamos el mandamiento que está interpretando Yeshua. Éxodo 20:14, ¿sí? No cometerás adulterio, ¿sí? Esto está interpretando, y más abajo habla de la codicia. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿sí? Lo vamos a resaltar. Es lo mismo que está diciendo Jesús, Yeshua, ¿sí?, acá en Mateo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí?, en Mateo 5:28. Bien, vamos a leer otro pasaje en donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Números 15, 37, 39. Números 15, 37 y 39. Dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, o lo miréis, cuando lo miréis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, ¿sí?, para que no adulteres en tu corazón, ¿sí?, y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, ¿sí?, o se prostituyan, en pos de los cuales se prostituyan, ¿sí?, esto quiere decir os prostituyáis. Entonces bien, pongamos nuestra mirada en los mandamientos del Señor. Perfecto. Así comienza el adulterio. Entonces lo que quiere hacer Yeshua es que no caigamos en el mismo, ¿sí?, que no caigamos en el adulterio. Vamos a seguir. Vamos a hablar de este título. Este título dice Jesús y el divorcio, y podríamos también ponerle como título el divorcio para el creyente, para el matrimonio creyente. Este es un divorcio para un matrimonio creyente. Recordemos que le está hablando a personas del mismo pueblo que obedecían a estos mandamientos y tenían que obedecerlos tal cual el Mesías se lo estaba interpretando. Yeshua dice, oíste que fue dicho, se les enseñó así, a los antiguos se les enseña así hoy. Cualquiera que repudia a su mujer, ¿sí?, o sea que no quiera estar más con ella, dele carta de divorcio, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, vamos a ver que hay otros pasajes bíblicos que hablan de este tema del divorcio, pero los habla el apóstol Pablo, y los habla para personas que están bajo otras condiciones. Esto los habla Yeshua para el matrimonio creyente, ¿sí?, un matrimonio del pueblo, un matrimonio instruido, ¿sí? Para este matrimonio instruido, Dios le dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué lo hace recordar? ¿Por qué le da la esencia? Sí, acá cuando dice, pero yo os digo, la esencia de este mandamiento, porque en la antigüedad los hombres le daban carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa, por
que se cansaban, porque no querían estar más con ellas, porque se les terminaba el amor, porque hacían mal un plato de comida, porque no les gustaba las suegras, porque no les gustaban los suegros, porque les gustaba otra mujer. Entonces la repudiaban sin justa causa, ¿sí? Entonces el Señor les hizo dar carta de divorcio, ¿sí? A través de Moisés, ¿sí? Sacó un mandamiento más para regular esto que estaba pasando, para que la mujer se pudiera volver a casar, porque si no quedaba, ¿sí?, la mujer ligada al hombre que la dejaba y no podía volverse a casar, y su vida, ¿sí?, era muy, pero muy difícil. Entonces, bueno, Dios le permite la carta de divorcio, pero es por la dureza del corazón de ellos, ¿sí? Entonces Yeshua les dice, no, pero yo les digo, yo les voy a dar la esencia de esto, ¿sí? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, y esta es la única causa, para el matrimonio creyente, tiene que quedar claro, para el matrimonio creyente, para el matrimonio que es del pueblo de Dios, que conoce los mandamientos, esta es la única causa, o sea, la fornicación, ¿sí?, que Dios permite que el hombre repudie a su mujer, para darle carta de divorcio. No por cualquier cosa, sino solamente y únicamente por esta. Dios lo permite, Yeshua el Mesías lo permite, lo interpreta así, porque si no es así, ¿sí?, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, ¿sí? Si no, la mujer sigue ligada a su esposo, y si se casa con otro, ¿sí?, si la repudiada se casa con otro, hace que el otro, ¿sí?, que se casó con ella, cometa, si el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿sí?, lo coloca en una posición de adulterio a la otra persona. Bueno, si esto hoy lo estás aprendiendo, bien, desde ahora en adelante lo puedes aplicar. No hablemos del pasado, porque no lo sabías. Esto está sonando nuevo a tus oídos, seguramente nunca lo tomaste en cuenta. Bien, el Señor sabe cuál es tu posición actual, y desde hoy en adelante lo que el Señor te pide, ¿sí?, es esto, que cortes con el adulterio, porque a través del adulterio viene la fornicación, ¿sí?, y esto puede destruir un matrimonio, ¿sí? Entonces corta de raíz con este, que si no puedes caer en esto, en fornicación. Y fornicación también es para aquellos que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, porque mientras estás casado no hay fornicación con tu esposa, es, ¿sí?, una unión permitida por Dios. Las relaciones íntimas son una unión permitida por Dios en el matrimonio, pero fuera del matrimonio se les llama fornicación. Y adulterio, sí, ya vemos, al que mira a una mujer para codiciarla y está casado, o en el caso de ella está casada. No jurar en falso, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Sí? No jurarás en falso, significa esto, ¿sí? No jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Dónde dice eso? Vamos a Levíticos 19:12. Levíticos 19:12. Dice: y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Así que bueno, si hacemos un juramento tenemos que cumplirlo, ¿sí? ¿Y por qué dice no jurarás falsamente? ¿Sí? Jesús y los juramentos, dice no perjurarás. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si juraban en el nombre del Señor, como debía ser, como el mandamiento lo decía, ¿sí? En Números 32, vamos a leer, Números 32, Números 32 dice así: cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento, ligando su alma con la obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. O sea, si juras por el Señor tienes que cumplirlo, ¿sí?, sea como sea. En Deuteronomio 23, vamos a leer Deuteronomio 23, 21,
Vamos a buscar el 21. Dice así: cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti, ¿sí? Si tardas en pagarlo, si tardas en hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué habla de voto? ¿Por qué habla de juramento? ¿Por qué habla de cumplir juramentos? Bueno, la Biblia nos es muy clara, porque si lo hacemos en el nombre del Señor tenemos que cumplirlo. Entonces, ¿qué pasó? En la época de Yeshua, ¿sí? Se les enseñó, ¿sí?, a no perjurar, sino que cumplirían todos sus juramentos, pero ellos eligieron jurar falsamente. ¿Cómo? Bien, va a decirlo acá, pero yo les digo, o sea, yo les enseño, presten atención, yo les interpreto, les está diciendo, no juréis en ninguna manera. ¿Por qué les va a decir esto? Porque Yeshua va a acercar el mandamiento, este mandamiento de cumplir los juramentos al Señor, sí o sí lo va a acercar, ¿sí? ¿Sí? No lo va a abolir, ¿sí? No lo va a abrogar, recordemos. No penséis que venía a abrogar la ley de los profetas, no he venido a abrogar, ¿sí? Por eso está interpretando él correctamente. Sí, les está diciendo eso, sino que les va a interpretar y lo va a acercar al mandamiento. No juréis en ninguna manera, ¿sí? Les pone un cerco para que no lo sigan tomando y lo sigan transgrediendo. ¿Por qué? Porque en vez de jurar por el Señor para cumplir los juramentos, empezaron a jurar por el cielo. Dice, ni por el cielo, ¿sí? No juréis por el cielo, dejen de jurar por el cielo, les está diciendo, porque es el trono de Dios. O sea, no hagan eso, porque el cielo es el trono del Creador. En el 5.35 dice, ni por la tierra, empezaron a jurar por la tierra, y el juramento era por Dios, para cumplirlo. Ellos tomaron, o se hicieron los vivos, por así decirlo, o quisieron hacerse los vivos, pero eran necios, ¿sí? Empezaron a jurar por la tierra, porque es el estrado de los pies, ¿sí? Es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, empezaron a jurar por la ciudad santa, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, ¿sí? Empezaron a jurar por su propia cabeza. ¿Qué lograban ellos haciendo esto? Bueno, ellos lograban, jurando por el cielo, o jurando por Jerusalén, o jurando por la tierra, o jurando por su cabeza, lograban no cumplir sus juramentos. Y de alguna manera ellos decían que no estaban en falta con Dios, porque si lo hacían por el Señor, tenían que cumplir los juramentos sí o sí, sí, porque lo hacían por el Señor. Dice así, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ¿sí? Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Muchos toman este pasaje para hablar de la tintura, no está diciendo eso, está hablando que el Creador es el único que tiene el poder para hacer estas cosas, que nosotros no somos nada, está queriendo decir, ¿sí? Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo, ¿sí? Un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, y esto es importantísimo, sí, sí, no, no. O sea, si decimos sí, que sea un verdadero sí. Por eso sí, sí. Y si decimos no, que sea no, ¿sí? No empecemos a jurar por el cielo ni por la tierra, no juremos falsamente, nos está diciendo. Porque lo que es más de esto, de mal procede. La ley de la compensación, ¿sí? ¿Por qué? Vamos antes a explicar esto. El ojo por ojo, diente por diente. Lo que va a hacer Yeshua con este ojo por ojo, diente por diente es lo siguiente. Lo va a acercar, le va a poner un cerco de protección, no lo va a abolir, ¿sí? Sino que lo va a proteger para que nadie entre y lo tome y lo siga transgrediendo. ¿Por qué? Porque este mandamiento se hizo con el fin de que existiera una ley de compensación. Dios la hizo con motivos puros, pero el hombre la tomó como una ley para hacer venganza de los demás. Como venganza de nuestro prójimo, se tomó como motivo de venganza. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ojo por ojo, diente por diente? Bien, vamos a leer en Levítico 24:20.
Levítico 24, 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho al otro, tal se hará a él, ¿sí? El que hiera algún animal ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo, ¿sí?, por el cual el Señor saca esto, ojo por ojo, diente por diente? Porque si hieres a otro, te mereces lo mismo, les está dando a entender el Señor. Por lo tanto, está tratando de colocar temor en el hombre para que ese temor venga a sus cabezas, venga a su pensamiento antes de cometer un error, ¿sí? Antes de querer dañar al prójimo, fíjate, porque lo mismo que le haces al otro te va a tocar a ti. Entonces era para que no lo hicieran. Sin embargo, en vez de tomarse con esa actitud de compensación, de retraerse, ¿sí?, de no querer dañar al otro, se tomó con motivos de venganza, se empezó a utilizar, ¿sí?, para vengarse. Entonces lo que va a decir Yeshua ahora es importantísimo. Recordemos, no lo abroga, sino que lo cerca, lo guarda, en cierta forma, para que no lo sigamos transgrediendo, porque los hombres no somos de medir las consecuencias, sino todo lo contrario, sino de hacer lo que se nos place a nosotros. Entonces Yeshua va a decir lo siguiente: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Él sabía que ellos lo tomaban como un motivo de venganza, no como una ley de compensación. Y acá le va a decir: pero yo les interpreto, pero yo les digo, pero yo les comento, pero yo les enseño, no resistáis. No busques la venganza, le está diciendo al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿sí? Se terminó la venganza porque no entendieron el espíritu del ojo por ojo, diente por diente. No entendieron la ley de compensación de este mandamiento. Por lo tanto, hasta acá llegaron. Hasta acá llegaron. Y al que quiera, o sea, a cualquiera, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Bien, ¿qué es lo que está diciendo acá? No busques la venganza. Si te dañan, no quieras ir y dañarlo, todo lo contrario. Muéstrale compasión, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2, muéstrale compasión. En Israel había una ley impuesta por los romanos que debías llevar una carga de un soldado romano si te lo pedía por una milla. Entonces, lo que le dice Yeshua a su pueblo, a sus discípulos, a aquellos que sí son, a los cuales les habló de las bienaventuranzas, a los cuales les enseñó que debían de ser, sí, mansos, sí, a estos los discípulos les dice: llévale, sí, llévale la carga a él, ve con él 2 millas, llévale la carga 2 millas. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya dijimos, demuéstrale, sí, compasión y no venganza. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿sí? Si puedes hacerlo, hazlo, no le rehuses. Al que te pida y puedes darle, dale. Ten compasión, pon la otra mejilla, no te vengues, ¿sí? Y es una forma de frenar la violencia también. Es una forma de frenar la venganza. Es una forma de no tomar este mandamiento como motivo de venganza, sino todo lo contrario. Así que Yeshua no lo abroga, sino que lo cerca,
le pone alrededor del mandamiento, ¿sí?, un cerco, un vallado, para que no lo puedas tomar y transgredirlo. Vuelve a interpretar, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto lo dice acá en el 43. Sí, y amarás a tu prójimo sale en Levítico 19:18, vamos a verlo. (19:18) No te vengarás, ven que está hablando en este contexto, no se venguen, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ¿sí? Recordemos que recién habíamos leído, ¿sí?, que debemos tener compasión, ¿sí?, que no debemos resistirles, ¿sí?, no resistir al que es malo, ¿sí? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor, como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? No te vengarás. Bien, perfecto. Volvamos acá. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y aborrecerás a tu enemigo. Aborrecerás a tu enemigo no sale allá donde leímos recién. Lo pueden haber llegado a tomar de los Salmos, cuando David escribía, Señor, líbrame de mis enemigos. Entonces les han dado o les dieron esta interpretación de aborrecer a tus enemigos. Tu enemigo es tu prójimo también. Tu amigo es tu prójimo, tu familia es tu prójimo. Los que están a tu lado son el prójimo. Como te va a enseñar el Señor a amar a tu prójimo y a aborrecer a tu enemigo cuando tu enemigo es tu prójimo. Bien. Puede ser por esto mismo por lo que David le pedía al Señor que lo librara de sus enemigos. Así que para vencer a sus enemigos, está escrito en muchos salmos, pero el motivo por el cual lo dice David es porque sabía que el Señor es nuestro ayudador, Él es el que nos puede librar, ¿sí? Entonces ese pasaje a donde dice aborrecerás a tus enemigos, esa frase está como agregada a este mandamiento, ¿sí? Entonces, justo el contexto está hablando de no resistir, porque lo habían tomado por motivos de venganza. Entonces le dice, no, ya no será así, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, sino dice lo siguiente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, o sea, ten compasión de tu enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, ¿sí?, y os persiguen. Esto dice Mateo 5:44, veamos las bienaventuranzas. Y dice así, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sé compasivo para que el Señor sea compasivo contigo, ¿sí? Sé misericordioso para que el Señor sea misericordioso contigo, ¿sí? No importa qué clase de persona sea la que tienes enfrente, ya sea tu enemigo o tu amigo, ¿sí?, debemos amarlos para que el Señor, ¿sí?, tenga misericordia de nosotros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Él es compasivo, y veamos qué es lo que está diciendo acá, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿sí?, compasión, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, o sea, porque si amás a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿qué esfuerzo estás haciendo? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, ¿qué esfuerzo te conlleva hacer esto?
¿No hacen también así los gentiles, los que no tienen instrucción, los que no tienen la palabra de Dios, los que no tienen al Dios eterno, los que no se valen por el amor del Eterno, los que no tienen la enseñanza del poderoso? ¿No hacen así también los gentiles? Bueno, y va a terminar diciendo: sed pues vosotros perfectos, ¿sí? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, la palabra para perfecto aquí es taminin, taminin, que significa alcanzar la madurez. Sed pues vosotros quienes alcanzan la madurez, que quieren llegar a la madurez, ¿sí? Como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, que es completo. Debemos querer alcanzar esa madurez para ser completos, y la única forma de ser completos es siendo instruidos por el Mesías, ¿sí? Así que bueno, hemos terminado. A Dios gracias por esto, y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría mediante la oración para poder entender todo esto. Señor, sabemos que tú no viniste a abrogar la ley ni los profetas, sino que tú viniste a cumplirla. Señor, haznos personas que enseñemos, ¿sí?, lo que hacemos, ¿sí?, tus mandamientos, para que podamos, Señor, tener una justicia, ser un ejemplo, Señor, mayor que la de los escribas y fariseos. Te pedimos, Señor, que el Espíritu tuyo, Señor, nos guíe a entender el no matarás, ¿sí? Que tu Espíritu nos guíe a entender que no debemos tener enojo, ¿sí?, que no debemos ser, Señor bendito, personas que desacreditamos, Señor, la fe, Señor, para ser personas que entendemos la esencia, Señor, a no tratar a nuestros hermanos ni a provocarlos, ni a menospreciarlos, ni a no tratarlos de tonto. Que entendamos, Señor, que el pecado comienza, Señor, el pecado del adulterio comienza mirando, ¿sí? Así que bueno, que entendamos que debemos mirar tus mandamientos por encima de todo, y que para el matrimonio creyente debe ser la relación sana. Así hacemos lo que tú nos enseñaste, Señor, sujetarnos los unos a los otros, ¿sí?, bajo tu voluntad, y no va a suceder, ¿sí?, ninguna causa de fornicación ni adulterio, ¿sí? Señor, cuida los matrimonios, Señor, refuerza, Señor, reaviva su llama, Señor bendito, para que ellos entiendan que deben estar en ti, Señor, solamente en ti, nada más que en ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestros juramentos, en el caso que pongamos por obra, Señor, un juramento que sea en tu nombre, que lo cumplamos, pero si no tenemos la fortaleza, Señor, que directamente nuestro hablar sea sí, sí, no, no, que podamos, Señor, entender que el ojo por ojo, diente por diente, no es toda la ley, solamente era una ley dentro de tu ley, que tu ley son 5 libros, Señor, y este es solo un versículo, un fragmento de esos 5 libros, y que no los utilicemos como motivo de venganza, sino que entendamos que debemos compensar a los demás por los daños, y que podamos entender lo que tú dijiste acá, Yeshua, de que debemos ser compasivos, ¿sí? Ya entendemos que este pasaje se malinterpretó, así que te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a ser misericordiosos para recibir tu misericordia. Y por último, te doy gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a alcanzar la madurez para ser completos como tú lo eres completo. Alcanzar la madurez, Señor, porque nunca seremos tan perfectos como lo eres tú, y menos mientras estemos, Señor, en este cuerpo, en esta tierra. Tú eres el perfecto, tú eres el completo, por encima de todos, pero podemos llegar a una madurez, Señor, a la cual nos lleva tu palabra, sí, y ser verdaderos hombres, verdadera sal, sí, como dice acá,
¿sí? Verdadera sal. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Verdadera luz, ¿sí? La luz del mundo, ser la luz. Te amamos, Yeshua, te amamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Hasta la próxima.